Paola Rodríguez y esto es Mirá Zárate. En Toyota tenemos un proyecto sustentable para Zárate. Ya generamos más de 4.500 puestos de trabajo directos. Invertimos en la región desde hace 19 años y producimos vehículos que luego se exportan al mundo. Nacimos en Zárate, crecemos con Zárate. Toyota. Maderera Don Fioravanti. Incorporamos nueva tecnología con una panelera escuadradora. Hacemos los cortes para que armes tu mueble a medida. Interiores de placar, alacenas, cortes al milímetro. Único en la zona. Escuadradora vertical. Cortes de aglomerado, melamina, fibrofácil. Maderera Don Fioravanti. Larrea 1460. Zárate. SEMSAR, su emergencia en la zona, 430-911. Estamos con usted en los momentos más difíciles para solucionar en parte los problemas que se presentan cuando fallece alguien querido, para que su única preocupación sea estar al lado de su familia y amigos. Decidir hoy para siempre. Campanas de Paz, Ruta 9. Kilómetro 85, Oficina Comercial, Brown 692, Zárate. Seguimos aquí en Mirá Zárate y nos acompaña Nicolás Soldatich, licenciado especialista en economía. Nico, gracias por acompañarnos. Perdón la demora. El otro día, por ejemplo, escuchaba que en Capital Federal se ha alcanzado un récord en los últimos tiempos de cantidad de locales o lugares donde posiblemente pueda haber comercios disponibles para alquilar, con lo cual uno habla de antes había un negocio y ahora no hay más. Bueno, y digo, bueno, si uno sale a caminar por las principales calles de Zárate, es lo mismo. Eso es lo que iba. Digo, vamos a llamarlo a Nico a ver cómo realiza junto con la UTN este índice de pyme y de comercio, cuál es la situación, cuál ve de situación en Zárate. El comercio en Zárate particularmente, después de la devaluación del 5 de febrero del 2014, sí. Nunca más se recuperó, digamos. Ahí tuvo una caída abrupta de casi, en algunos aspectos, del 70%, pero con un promedio del 48%. Y más allá que estacionalmente se ha mantenido, es decir, la estacionalidad, es decir, las ventas de Navidad, si uno las mide en el 2014 contra el Navidad del 2013, dan más o menos lo mismo. Ajá. Pero en realidad deberían ser 30% más. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación de arrastre. Es claro, decir, si lo que valía 10 vale 13... Sí, aparte tengo que vender más, porque claro, tengo un aumento de los costos. Claro. Necesito vender más, o en precio o en unidades físicas. Uh-huh. Si la inflación es un 30%, para seguir ganando lo mismo, debería vender un 50%. Con lo cual, la estacionalidad se ha mantenido. Es decir, yo vendía 10 termos y sigo vendiendo 10 termos. Pero tendría que haber vendido 13. Claro. Como para seguir manteniendo un nivel de ganancia. Eso no se dio. Pero las estacionalidades se mantuvieron. Pero el resto del año ha habido caídas y recuperaciones. Ahora, todas las recuperaciones que se han dado en estos prácticamente 22 meses, todavía siguen atrás casi en un 28% de la caída originada después de la devaluación. Perfecto. Caímos, en aquel momento bajamos, lo pongo en escalones, 4 Abruptamente, escalones, sí. Recuperamos 1 y medio o 2, pero 2, nunca los 4. Nunca los 4. Con lo cual el comercio se va resintiendo. A medida que eso se sostiene en el tiempo, tenés mayor niveles de deterioro. Se deteriora el bolsillo del comerciante, se deteriora su cuenta corriente, posiblemente tenga que endeudarse más, o posiblemente tenga que girar más en descubierto, con lo cual implica mayor cantidad de deuda.
Posiblemente empieza a vender menos con tarjeta porque necesita más efectivo para no tener que utilizar la cuenta corriente, porque los intereses de los bancos son usurarios. Entonces, esto genera un deterioro económico que, ¿dónde se empieza a ver? Bueno, listo. ¿Cómo empiezo a ajustarme? Claro. En vez de tener 2 empleados, tengo uno, ya empezó a trabajar la mujer y prescindió de un empleado, y después de eso, bueno, listo, reduzco el local, voy a un local más chico. ¿Por qué? Porque en realidad termino vendiendo menos mercadería, o voy a un local más barato y más alejado del centro. Y esto se ve, uno sale a caminar y se ve. Los datos del segundo cuatrimestre ya van a estar dentro de poco, pero es decir, no se ha revertido la tendencia, o por lo menos en lo que se ha visto no se ha revertido la tendencia. Tampoco ha habido una política oficial local que pueda ayudar a paliar esta situación. Esta es la verdad. Digamos, excepto la UTN, digamos, estos temas no se investigan, no se trabaja con profesionalismo, y de hecho no solo se ha resentido el sector comercial, sino también el sector industrial de Zárate, que siempre entre las crisis se ha mantenido bastante inmune, porque había una diversificación en el sector industrial entre mercado interno y mercado exportable, porque tenías un conjunto de empresas, un porcentaje importante de empresas que vendían bienes transables, o sea, que exportaban, con lo cual generalmente compensaba un poco el deterioro cuando el mercado interno no era muy bueno. Ejemplo, Papelera del Plata, que vende papel higiénico, es decir, claro, eso no se exporta. Bueno, a Venezuela podrían exportar. Sí. Pero por ahí el papel higiénico no se exporta, generalmente tiene mucho volumen, es decir, es casi un bien que en el 90, me arriesgo en este número, pero el 98% lo deben vender en el mercado interno. Entonces, ante caídas de eso, generalmente se compensaba dentro de lo que sería, si uno toma como una gran cuenta corriente de Zárate, digamos, se compensaba esa cuenta corriente. El tema es que la economía no solo entró en esta inflación, es decir, estancamiento con inflación, recesión con inflación, sino que el deterioro cambiario de los últimos años también resistieron las exportaciones, que cayeron casi un 28% en lo que va de los últimos 2 años. Claro. Con lo cual, también esas empresas se han visto deterioradas. Claro. Entonces, digamos, es como un poco el momento de que también los gobiernos locales se profesionalicen en este aspecto de poder estudiar cuáles son las situaciones económicas y también cómo ir acompañando esos procesos. Hay formas de acompañarlo, exenciones de tasas, reducciones, digamos, bueno, no te puedo eximir la tasa pero te la pongo a cuenta, como cuando se dan situaciones de emergencia en la provincia de Buenos Aires, que a veces, bueno, quedan suspendidos por tanto tiempo hasta que dure la emergencia, y la verdad es que el sector comercial en Zárate está en emergencia. Lo llevo a nombres propios esto que estabas contando, y 2 casos que por estos días los hemos nombrado, por una ordenanza que hubo, una discusión dentro del Consejo Deliberante, TFL, por ejemplo, que cierra, y por otro lado esto que hablabas de las empresas locales que siguen trabajando porque exportan, el caso de Siderca, ¿verdad? Con una reducción de personal muy fuerte, porque esa exportación de caño está cerrado por el valor del petróleo. Sí, bueno, la combinación de Siderca. Y por otro lado, Toyota, que dice que siguen exportando y que está creciendo. Hay esa balanza que vos decías. Pero también hay ciertos niveles de incongruencia. A ver, yo recuerdo hace unos años que se le dio a Toyota un tratamiento especial para que no se le cobren las tasas que se le tenían que cobrar y colocarle un techo para que pague las tasas, y Toyota reclamando esto por cuestiones o situaciones que tenían que ver con la situación del país, por el cual solicitaban que no le aumenten más las tasas, a pesar de que era lo que tenía que pagar y lo reconocía así. Y al mes Toyota, recuerdo haber leído en el diario, en alguno de los 2 diarios de Zárate, que anunciaba una inversión millonaria de $5.000 millones para ampliar la planta. Así, bueno, pero no estabas en emergencia, digamos, al final uno lo termina haciendo con recursos de la comunidad, porque son recursos que van a la comunidad. Pero, digamos, hay cosas que sí se pueden hacer. Zárate ha tenido un retroceso muy grande en lo que tiene que ver como un polo de captación de inversiones, que antes lo era. Zárate había sido hace 10 años atrás, no, un poco más de 10 años atrás, yo todavía estaba en el gobierno, era la 5ª economía en inversiones en la Argentina. Hoy es un distrito que expulsa inversiones, porque en los últimos 3 años cerraron 4 empresas, más las pymes que se van resentidas. Vos hablabas de Siderca, que obviamente tiene implicancia porque mucha gente de Zárate trabaja en Siderca. Sí, o sea, yo la combinación de Zárate, la combinación de Siderca es un cóctel explosivo, porque no solo tiene el problema
del tipo de cambio que no lo benefician las exportaciones, sino que aparte tiene la baja del precio del petróleo internacional, con lo cual las empresas petroleras del mundo no siguen pinchando el piso para ver si consiguen sacar más petróleo. Pues si mirá, vamos a invertir en hacer agujeros en la tierra para ver si descubrimos petróleo en el momento en que el precio del petróleo... ¿Para qué ahora si vale poco? Exactamente. Exactamente. Claro. Entonces, la combinación de Siderca es una combinación difícil. Por suerte, por ahí no es tanto el tema de Toyota, pero por suerte en la industria automotriz, dentro de lo que es el resto de América Latina y los países emergentes, más o menos se sostienen, excepto Brasil, que está en una situación de crisis, que si nosotros fuéramos un poco más vivos como país y pudiéramos tener las cuentas mucho más ordenadas, sería hasta beneficioso para la Argentina. No es tan beneficioso porque dependen muchas de nuestras exportaciones el mercado de Brasil. Cualquiera que esté escuchando dice, Soldatich me la está vendiendo al revés de lo que todos dicen, No. que cuando nos sufre Brasil, sufrimos nosotros. Sí, es cierto si yo tengo una dependencia directa de Brasil, pero esto también de quien gobierna, digamos. Yo no puedo ser tan estúpido de ordeñar siempre la misma vaca. Es decir, como mínimo tengo que tener 4 o 5. Porque no sé, esa vaca se me resfría y da un menor rinde de leche por día y me estoy quedando sin leche y me quedo sin ingresos. A ver, esto es parte yo de lo poquito que entiendo, ¿no? Y esto lo hemos hablado algunas veces. Un día leo, creo que en Infobae, cayó el yuan en China. Y le digo a Guillermo, mi compañero, digo, esto, de alguna manera, acordate que en algo de la macroeconomía argentina va a repercutir. Y al otro día empieza a preocupar la devaluación en China. Guille se reía. Pero, a ver. Esto de que estamos por ahí, como decís vos, con 2 o 3 vacas y ordeñamos siempre la misma. Bueno, porque Argentina no salió al mundo, pero tampoco puede salir porque no tiene orden interno en lo que tiene que ver con sus cuentas. Este es el problema central. Ahora, cuando vos me decís, ¿por qué sería beneficioso en cierta forma el problema de Brasil? El dólar en el mundo sigue estando barato para aquel que lo quiera tomar. Sigue estando barato. Más allá de que este impacto en la economía china que... digamos, se veía venir, no era algo que no, digamos, cada cierta cantidad de años, 10, 15 años, la economía necesita como acomodarse un poquito. El problema de China es que necesita reactivar su consumo. Tiene capital para hacerlo, por supuesto, lo tiene de sobra. Con lo cual lo que tiene que es, reacomodar las variables económicas de su país. Obviamente, acomodar las variables implica corregir los precios relativos internos. Y esto implica el tipo de cambio. ¿Sí? Nosotros tenemos grandes distorsiones del año 2008 en la Argentina de tipo de cambio. Con lo cual, digamos, se cae de maduro que va a haber una devaluación. ¿Cómo y cuánto? Es un poco la pregunta de lo que se tiene que hacer. Pero volviendo a eso, el dinero en el mundo sigue siendo barato. Es decir, y la vista hacia los países emergentes sigue estando. Sigue estando. Europa está saliendo ya de su recesión bastante acomodada. China se acomoda en un par de años, con lo cual si China está en cierta crisis, muchos capitales no van a ir a China. ¿Cuáles son las alternativas de todo esto? Que, digamos, los capitales lo que quieren son índices de rentabilidad mayores al mercado. Hoy el índice de rentabilidad del mercado no supera el 1% mundial, pero si eso lo invierten en países emergentes, la tasa es mucho mayor, 20, 30%. Con lo cual tienen que ir a los países emergentes o los países subdesarrollados. Listo. La mirada, ¿dónde tenemos? África y América. Fantástico. ¿Cuáles son los 2 países más grandes de América? Siempre el número 1, Brasil. Ahora Brasil está en crisis. ¿Cuál es el segundo más importante? Argentina. Ahora, si nosotros tuviéramos bien las cosas... A jugar por el resto de la economía cualquiera te puede decir otro hoy por hoy. Bueno, pero el volumen de su mercado no le genera... Paraguay, vamos a decir, Uruguay. Sí, está bien, pero uno son 3 millones, el otro son 2 millones y pico. Si el volumen de actividad económica, más allá de que tiene una tasa de crecimiento importante, pero el volumen de su actividad no genera los rindes de un país mucho más grande. Con lo cual, digamos, eso lo podríamos aprovechar. No lo podemos aprovechar ahora, y bueno, porque hace 12 años que estamos por el mundo. En Toyota tenemos un proyecto sustentable para Zárate. Ya generamos más de 4.500 puestos de trabajo directos. Invertimos en la región desde hace 19 años y producimos vehículos que luego se exportan al mundo. Nacimos en Zárate, crecemos con Zárate. Toyota.
Maderera Don Fioravanti. Incorporamos nueva tecnología con una panelera escuadradora. Hacemos los cortes para que armes tu mueble a medida. Interiores de placar, alacenas, cortes al milímetro. Único en la zona. Escuadradora vertical. Cortes de aglomerado, melamina, fibrofácil. Maderera Don Fioravanti. Larrea 1460. Zárate. SEMSAR, su emergencia en la zona, 430-911. Estamos con usted en los momentos más difíciles para solucionar en parte los problemas que se presentan cuando fallece alguien querido, para que su única preocupación sea estar al lado de su familia y amigos. Decidir hoy para siempre. Campanas de Paz, Ruta 9, kilómetro 85, Oficina Comercial, Brown 692, Zárate. Te voy a aprovechar porque sé que lo sabes explicar al llano. Esto que estamos hablando, nos escucha Angelito, un carnicero amigo que nos escucha todos los días y que suele llamar. ¿Qué le decimos a él? Que tiene ese comercio, que depende de que la gente no pierda el trabajo, que depende de que el que tiene, no sé, un pequeño kiosquito a la vuelta, venda para que él le venga a comprar la carne que él vende. ¿Cómo lo ves de aquí en adelante por lo que vienen marcando estos números de comercio y de pymes en Zárate? Desde el 2008 la Argentina despejó la incertidumbre. Uno de los problemas más importantes que tiene la economía es la incertidumbre, porque entre otras cosas, a partir de la incertidumbre es la que no permite tomar decisiones. Uh-huh. Que pueden ser correctas o incorrectas, pero como no sabes para dónde gira la pelota... Sí, es el peor estado. Es el peor estado. ¿Sí? Y la incertidumbre es, ¿vamos hacia arriba o estamos en un proceso de recuperación o vamos hacia abajo? Si vamos hacia abajo, bueno, yo ya despejé la incertidumbre y me achicaré, trataré de estar menos endeudado, viviré más en efectivo, es decir, estas cosas que los argentinos sabemos hacer cada 7 años. Porque el ciclo económico nuestro es cada 7 años. Nosotros podemos sobrevivir a cualquier cosa. El tema es que ahora el chubasco se va a hacer más largo, porque son más las variables que hay que corregir. Entonces, posiblemente, digamos, ya venimos con deterioro desde el 2008. Ya hace 2 años que la economía colapsó. No crezco, colapso, digamos. Tengo una situación de colapso. No generó empleo. Ahora estaba mirando hoy unos números. Durante este año se van a sumar 12.000 cargos públicos más. Obviamente. Dicen, miren, en la Argentina no hay desempleo. Está bien. Las personas que salen o se incorporan todos los años al mercado laboral encuentran un lugar, o esa cantidad más o menos encuentra un recoveco, pero bueno, sigue habiendo empleados públicos. Esta gestión se va a ir con más de 3,5 millones de empleos públicos. 25.000 en este año, leía hoy. Bueno, 12.000 más antes de fin de año. Sí. Bueno, 12.000 más antes de fin de año van a volver a incorporarse en el Estado. Entonces, el problema es el nivel de variables que hay que corregir. Nosotros ya pasamos esto. Digamos, si uno hace un resumen de lo que deja, digamos, los gobiernos se los conocen por lo que dejan. Pero bueno, digamos, si uno quiere hacer un resumen así como rápido, tenemos déficit fiscal, atraso cambiario, recesión, aumento del endeudamiento, atraso de las tarifas públicas, caída de la actividad industrial, caída de las reservas del Banco Central, falta de generación de empleo, capacidad ociosa en la actividad industrial, porque hoy van apagando máquinas de a poquito, y aumento de la pobreza. Esto mismo ya lo vivimos, que fue el final del gobierno de Menem, con una sola diferencia: no había inflación. A esa lista que yo te pasé, si uno le suma inflación, es lo que le sumó 12 años de gestión del kirchnerismo. Es decir, digamos, este gobierno, después de 12 años, verdaderamente le dio a la Argentina un giro de 365 grados. La volvió a dejar en el mismo lugar donde la encontró. Y posiblemente con un deterioro de reservas mucho mayor del colapso, digamos, no solo de Menem, sino del colapso de la Rúa. Porque vamos a terminar, mis cálculos me dan en menos de 5.000 millones de dólares de reserva. En menos de 5.000 millones de dólares de reserva. Lo cual es un problema bastante grave. Sobre todo porque Argentina hoy no tiene capacidad para endeudarse, porque no le prestan.
Y estos últimos 3 años la inflación se financia con 2 formas, con superávit fiscal o con emisión monetaria. Si tengo emisión monetaria, tengo que aceptar que voy a pagar 5 puntos más de inflación por año, que fue lo que estuvo pagando. Prefirió pagar eso antes de pagar un ajuste. No sé si va a coincidir esto porque creo que nunca hablamos de este tema. Yo, con lo poco que sé de economía, la tomo a la economía más allá de los números, como claramente nombrás y que tiran un índice, como un fenómeno social también, ¿no? Porque imagino que el ánimo de la gente tiene que ver en la microeconomía, en la del día a día, ¿no? De la calle, de vos, de yo, que nos levantamos todos los días, del vecino, del que está escuchando. Llevamos los chicos a la escuela y de ahí a trabajar. Y no es que escuchamos esto y nos cruzamos de brazos a ver qué espera, sino que todos los días seguimos trabajando y todos los días tratando de salir adelante. Con esto, ¿vos ves algo de decir, sí, lo vamos a revertir? Sí. ¿Por qué esto, por qué lo otro? La Argentina tiene condiciones para revertir cualquier situación macroeconómica. Y me avala la historia, digamos, para esto. Digamos, siempre las revertimos. 7 u 8 años siempre las revertimos. Digamos, cada 7 u 8 años estamos todos ya mentalizados. Yo recuerdo cuando ingresé en la universidad qué cosas se discutían. Y, por ejemplo, estábamos discutiendo las cuestiones de la inflación, ¿tá? Porque veníamos de la hiperinflación, esto fue, a ver, estoy tratando de hacer memoria, de cuando entré en la universidad. Pero creo que fue en el año 89. Es decir, recién estaba Menem, venía de la hiperinflación de Alfonsín, él tuvo un primer pico de hiperinflación. O sea, 89, yo terminé el primario en el 90. ¿Cómo el primero del 90? Yo el primario terminé en el 90. Pero estás muy avejentado entonces. No, tengo muchos años más que yo. Pero estoy mucho mejor conservado. La verdad no hacía que teníamos, no teníamos tanta diferencia. Bueno, y discutíamos las cuestiones de inflación. Ajá. Yo termino la universidad, digamos, en el medio de la universidad empezamos a discutir los problemas de la pobreza. Es decir, cómo le damos de comer a nuestra gente, porque habíamos llegado a un nivel de deterioro tanto que habíamos terminado discutiendo cuestiones de la pobreza. Y termino la universidad después con la explosión, digamos, bueno, creo que fue en el 96, 97, y en el 2001 estalla de vuelta y hay que barajar de nuevo. Es decir, vi todos estos pasos que se fueron dando, pero todos han tenido salida y recuperación. Porque tenemos esta capacidad y ya estamos mentalizados y programados que cada 7, 8 años el croupier canta 37 y no hay forma de entenderle que no. Por más que uno le diga, mira, no puede ser, es del 0 a 36 y nada, a 37 y pasan el rastrillo y a otra cosa mariposa. Con lo cual tenemos capacidad adaptativa para todo esto. Mira, los 3 o 4 oyentes diarios que puedo tener saben que yo suelo decir, hablo o pongo ejemplo de lo que me ha tocado vivir. Y este ejemplo creo que ya lo he puesto aquí y no sé si alguna vez cuando hacíamos noticiero no te lo conté a vos. Fines así, año 83, salida del gobierno militar y entrada a la democracia. Mi papá había comprado un Fiat Europa 0 kilómetros, lo perdió, lo tuvo que vender. Fines de los 80 había llegado a otra vez un auto bueno, lo perdió, lo tuvo que vender. Año 97, un comercio que tenía mi mamá de 22 años, teniendo una lencería y mercería, lo perdió, lo tuvo que vender. Y empezó la caída claro, mismo, claro. Y después ya me empezó a golpear a mí. Año 2001, septiembre, me quedo sin trabajo. Estos ciclos que vos contabas, te lo pongo en ejemplos concretos de una familia donde un padre, un empleado de comercio, y mi mamá que tuvo este comercio hasta el año 97, una comerciante. Estamos hablando de un comercio en el centro de Pigüé, ¿no? Un pueblo de 14.000 habitantes. Sí, claro. En ejemplos concretos, ¿no? Estos ciclos que vos contabas. Todos estos ciclos así. Y estamos acostumbrados a estos ciclos. Y estamos acostumbrados a bancarnos el chubasco del ciclo. El tema es, ¿cuánto dura la recuperación? Puede ser más corto o más larga. ¿Sí? Para nada, digamos, sin costo. Y siempre son los mismos los que pagan el costo. El pato de la boda que los pagan los trabajadores. ¿Tá? El gobierno nacional y popular termina haciéndole pagar el costo de sus últimos años de gestión de gobierno a los trabajadores. Porque la devaluación lo van a sufrir los trabajadores, los aumentos de precios lo van a sufrir los trabajadores, el ajuste en el déficit fiscal lo van a sufrir los trabajadores del Estado, la adecuación de las tarifas públicas la van a sufrir todos los que pagan y consumen servicios. Es decir, siempre la terminan pagando lo mismo. ¿Tá?
por imprudencia, por egoísmo, porque no saben o porque son malas personas. No sé por qué. ¿Sí? O porque somos unos idiotas que nos gusta estar en la... ¿cómo es? En la montaña rusa, o nos da vértigo esta cuestión de caernos y recuperarnos. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Porque, digamos, cometemos los mismos errores, ¿no? Es decir, no cometemos errores nuevos. ¿Sí? Que vos decís, bueno, este es un desafío porque la economía está empezando a recalentarse, porque hay ciertas variables que estamos creciendo muy rápido, digamos. Discutir, ponernos a teorizar sobre problemas derivados de un rápido crecimiento es fantástico. Pero acá estamos siempre discutiendo de cómo salimos del barro. ¿Sí? Y siempre salimos con olor y todo embarrado, digamos, y después tenemos que ver cómo va. Hoy todos coinciden en el diagnóstico. El tema es las alternativas a la salida. Buscando no echarle la culpa siempre por ahí a quien nos gobierna, a quien nos toma las decisiones, sino como bien decías, a nosotros. No, pero ¿quién? No, está bien. No, yo no coincido con eso. Yo te voy a poner un ejemplo de lo que me parece. Si no, para el que gobierna, ¿para qué muy gobierna? básico, muy básico de lo que me parece que hicimos los argentinos. Por ahí, como decís vos, un poco que el que gobierna te lleva a eso. Yo creo que en los 90, aquel que pudo viajó con $1 de 1 a 1. Y aquel que pudo compró el microondas, compró los primeros televisores de pantalla plana, no sé si estaban los plasmas, pero aquellos de más de 20 pulgadas de pantalla plana, cambió la heladera, que la gran mayoría lo hizo, o lo hicimos. En esa época podía comprar un departamento. Desconociendo que venía de afuera, o compró un departamento que después lo puso, el que pudo era su vivienda propia, pero muchos a renta, y nadie... o muy pocos compraron una máquina que vos digas, no sé, te voy a poner un ejemplo del trabajo que hice yo en la facultad, que te imprime las bolsas de papel ya confeccionadas. Ponele. Que se puede traer de España. Bien. Que con el 1 a 1 lo podríamos haber comprado. Sí, claro, ¿Sí? claro. Hoy es imposible, porque vale, bueno, yo ya hace unos años no terminé la facultad, valía 20.000 euros cuando yo terminé de cursar administración de empresas, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale? 20.000 pesos. Entonces a lo que voy, en aquel momento que con $1 podíamos, todos fuimos al bienestar y nadie fue a la producción, a invertir en la producción. Bueno, pero digo, eso lo que a nosotros, los que nos levantamos todos los días a trabajar, tenemos que aprender. Cuando yo sé que tengo ciclos tan cortos, digo, y bueno, aprovecho la buena. Y por lo menos por 2 o 3 años vivo bien. Me voy de viaje, cambio el tele. ¿Por qué? Porque no, después no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Por 5 años. ¿Y por qué? Porque esto se va a ir todo al demonio, va a estallar en 1000 pedazos y voy a tener de vuelta que volver a remarla. Entonces, listo, más o menos me acomodé los 3 primeros años. Listo, ¿qué? ¿Gorda qué? No, vámonos. ¿A dónde no? Vámonos a Miami, no sé. ¿Y cómo lo pagan? No importa, lo hacemos con la tarjeta y dale que va. Después pagamos la fiesta en el momento de ajuste. Ajá. Porque digo, porque si no al final vivo mi vida, digamos, vivir en la Argentina con ciclos angustiantes de 7 años, una persona que puede llegar a vivir 70, digamos, cuando se incorpora en el mercado laboral a partir de los 20 años, es decir, le quedan 60 años, 50 años, de los cuales cada 7 años le cantan 37. Entonces dice, bueno, listo, en ese periodo de 7 años, que son 5 o 6, yo sé que de esos 7 tengo 3 buenos, y bueno, esos 3 lo aprovecho. De 3 por 5, 15, es decir, tengo 15 años de felicidad en un periodo entre los 20 y los 50, y los 70. Entonces, nada, me la gasto. Esta es mía. Es de ese fenómeno social de la economía de Caravaggio. Pero claro, nos acostumbramos a vivir en efectivo, en el momento que la cosa se pone peluda, y bueno, si hay plata gastamos, si no hay plata no gastamos, pero en el momento en que se recupera, listo, gorda. Ahora sí, anda a la tienda... no sé, cambiamos la cama, el colchón, el plasma, nos vamos de vacaciones y listo. Como el programa dice, yo 25 años en Las Toninas y leía, bueno, no, Las Toninas no, nos vamos a Disney, llevamos los gordas, fíjate los pibes a ver cómo puede arreglar en el colegio y nos vamos a Disney. Bueno, después en un momento hay que pagarla. Pero ¿Lo hacemos sabiendo que podemos pagar la fiesta? Sí, yo creo que sí. Lo cual es una complicación. A mí me cuesta... Yo tengo una nena mi hija cumple 10 años, ahora en noviembre. Y yo, digamos, planificar su universidad me es un esfuerzo. Sí. Me es un esfuerzo. Tienes que empezar de ahora. Tengo que empezar de ahora. Sí. Pero ¿cómo lo haces? Digamos, si uno vive más o menos en un país medianamente normal, digamos, tampoco... te voy a decir un país del primer mundo, pero medianamente normal, bueno, uno va teniendo previsión, yo soy economista, es decir, puedo estudiar cierta canasta de
de bienes, como bueno, compro un bono a 10 años, compro otro, que me mantenga un cierto nivel de capital y rentabilidad, que, digamos, yo trabajo por mi cuenta, con lo cual vendo servicios, tengo esta situación cíclica cada 7 años, digo, bueno, listo, cuando mi hija, dentro de 9 años que ingrese a la universidad, hay un capital armado que le va a poder permitir estudiar si ella no trabaja y le va a permitir terminar la carrera antes, como no pudimos hacer a lo mejor mucho, que teníamos que laburar y estudiar. Claro. Y es muy difícil. Entonces, no planificarla o ayudarla a decir, bueno, te ayudo, como por ahí mi padre, que era obrero de fábrica, en un momento dice, bueno, te ayudo a comprarte el departamentito. O compro uno, pero tenés que compartirlo con tu hermano. Así no alquila. Claro. Digamos, estas cosas que antes se hacía, hoy no se pueden hacer. Claro. Yo lo veo con mis amigos. Y que no están mal económicamente, digamos, han superado el bienestar económico que habían tenido sus padres. Pero sin embargo, es mucho más difícil la planificación. Y bueno, planificar la Argentina, planificarnos en unidades familiares, incluso como nosotros, es algo muy complejo en ciclos económicos tan cortos. Y este es el desafío que tiene la Argentina, empezar a generar ciertos niveles de normalidad y de previsión en el tiempo. Porque si no, no vamos a salir nunca, vamos a andar como saltimbanquing de acá por 20 años más. Por último, agradeciendo tu tiempo, estoy casi en el cierre del programa. Estuve bien, ¿viste? Te lo Eso digo que antes de despedirte, como siempre un placer hablar con vos. Yo ayer o anteayer, no sé por qué estábamos acá con Guillermo en una de las... ¿Cuántas son? 10 o 12 discusiones que tenemos a lo largo de la mañana, ¿no? A veces algunas más. Al aire. Después la gente dice, me divierto con ustedes. Se divierte en discusiones. Yo en un momento dije, soy partidario de que en la secundaria haya, yo le dije economía financiera. Lo que quise decir es que en el secundario te enseñan a manejar la plata. Porque después acá me vino a la memoria, por ejemplo, que te ponés de tu hija cuando vaya a la universidad, vos le mandás una cierta cantidad de plata, que lo depositas en una cuenta, o sea, envías en un sobre o se la llevas, y durante el mes se tiene que manejar con esa plata alguien de 18, 19 años, que antes tenía plata el fin de semana para salir, nada más. Sí. ¿No le tienen que enseñar a manejar la plata en el secundario? ¿No estaría bueno? Yo no lo sé, Más a mí allá de integrada, el secundario me derivada, preocupe. todo eso Uno de los desafíos que tiene en Argentina es el deterioro que han tenido la escuela primaria y la escuela secundaria en los últimos 10 años. Pensemos esto, el que egresa dentro de 2 años de la secundaria está el próximo presidente dentro de 40 años. Claro. ¿Sí? Con ese nivel intelectual. Guillermo se ríe. Si nosotros queremos recuperar, a ver, para no llorar. Claro, Sí. no saben ni escribir. claro, si nosotros queremos recuperar, fíjense esto, Toyota es un caso, vos tenés gente que te lo puede, este dato que yo te lo voy a dar te lo puedo ratificar. Toyota está tomando gente de otras ciudades, Sí. entre otras cosas por el nivel técnico Sí. de los técnicos que egresan de Zárate. ¿Tá? El gobierno actual local tuvo 12 años en el gobierno, es decir, con un chico que entraba a la primaria ahora está prácticamente ingresando a la universidad. Sí. Esa tendencia, digamos, al no vincularse y comprometerse con una capacidad educativa, las empresas que quieran venir a invertir o radicarse en Zárate, en los próximos años van a tener que tener técnicos de la calidad de chicos que ingresaron a la secundaria en estos últimos 2 años y van a terminar estando egresados cuando esas empresas empiecen a necesitar esos técnicos. Con este nivel actual y este nivel de deterioro, porque ya llevan 4 o 5 años dentro de la secundaria. Con lo cual es lógico que yo no voy a venir a invertir en un lugar más allá que tenga ciertos niveles de conectividad, puertos, rutas que confluyen, ferrocarriles y todo lo demás, si no tengo el factor determinante que le genera rentabilidad a la inversión, que es el capital humano. Porque lo único que me garantiza la renta es la relación entre el capital y la fuerza de trabajo. Entonces, darle bolilla a ese tema es fundamental para los gobiernos locales porque se están garantizando su capital de futuro para un desarrollo. Y la verdad es que en estos años no se ha visto, eso brilló por la ausencia. No solo la calle, la ruta, el acceso, el asfalto, y todo, sino cómo pienso mi capital de rentabilidad para los próximos años, porque es lo único que me va a garantizar crecimiento y desarrollo. Exactamente. Nicolás, muchísimas gracias. No, de nada. Ha sido, como siempre, un placer. Che, invíteme más
más seguido y con algún mate. No hay problema. Se me Hoy secó la estaba boca, frío, porque me has por dejado eso- hablar por- tanto. Por eso ni te dije, estaba frío. No, ya terminamos, no se haga problema. Está la gente de la bocha que siempre cuando hay Nos un tema estamos que le yendo. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. En Toyota tenemos un proyecto sustentable para Zárate. Ya generamos más de 4.500 puestos de trabajo directos. Invertimos en la región desde hace 19 años y producimos vehículos que luego se exportan al mundo. Nacimos en Zárate, crecemos con Zárate. Toyota. Lava autos Rulo, lavado artesanal, encerado, lavado de motor, lustrado, limpieza de tapizado. Lava autos Rulo, Justarima 1015, Zárate. Pizzería Avenida, 15 años ofreciéndole la mejor calidad en pizzas, empanadas y sándwiches. Envío a domicilio a todo Zárate. Pizzería Avenida, Mitre 1757. Lubripark, lubricantes, filtros, aditivos, accesorios, todas las marcas, mecánica en general, Lubripark, General Paz 943. Estamos con usted en los momentos más difíciles para solucionar en parte los problemas que se presentan cuando fallece alguien querido, para que su única preocupación sea estar al lado de su familia y amigos. Decidir hoy para siempre. Campanas de Paz, Ruta 9. Kilómetro 85, Oficina Comercial, Brown 692, Maderera Don Fioravanti. Incorporamos nueva tecnología con una panelera escuadradora. Hacemos los cortes para que armes tu mueble a medida. Interiores de placar, alacenas, cortes al milímetro. Único en la zona. Escuadradora vertical, cortes de aglomerado, melamina, fibrofácil. Maderera Don Fioravanti, Larrea 1460, Zárate. El Matrero, todo para la suspensión y el tren delantero. Repuestos El Matrero, Félix Pagola 221, Zárate. Neumáticos JJ, distribuidor oficial Hancock para toda la zona. Neumáticos JJ. Incorpora nueva tecnología de última generación para la más eficiente y mejor atención que sus clientes merecen. Neumáticos JJ, Hipólito Yrigoyen 915. Gustavo Estilista, peluquería masculina, Belgrano 1013, Zárate.